Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y como siempre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y ustedes podrán escuchar este programa en mi canal de YouTube, Antón GF. Y este va a ser un programa muy especial por varias razones. Primero, porque es ya el programa número 20, pero sobre todo porque vamos a tener como invitado a una persona muy especial que para mí va a ser como un reencuentro a través de internet con esta persona que yo recuerdo pues desde que tengo recuerdos realmente, porque cuando estaba en Vigo, viviendo en Vigo con mi familia, con mis padres, pues él era una presencia constante. Pues cuando íbamos al banco estaba él allí, siempre con amabilidad, siempre con elegancia y bueno, siempre con una pasión musical desmedida, sobre todo por una banda en particular que en aquellos momentos, tengo que reconocerlo, con 8, 9, 10, 11 años, pues a mí no me interesaba demasiado. Yo escuchaba más a los Beatles, a Elvis y otras cosas, ¿no? Pero eh, pasados los años, sí es una banda que está entre las que a mí me interesan, como sé que también les interesará a ustedes que están escuchando este programa en estos momentos. Además de su pasión musical, pues hay que decir que pudo canalizarla a través de la creación del Clube de Adictos a Deep Purple, porque es de Deep Purple de quien vamos a hablar con el fundador hace ya 25 años de este Clube de Adictos a Deep Purple, que continúa vigente, que continúa en pie y que continúa con muy buena salud. Me refiero a Carlos Fernández, que gracias a los adelantos de la comunicación de Internet va a estar al otro lado de la línea cibernética. Carlos, muchas gracias por responder a nuestra llamada y bienvenido a Discos Memorables. Muy buenas tardes, Antón. Gracias a ti por invitarme a este espacio tan estupendo de música. Pues muchas gracias a ti por estar ahí y vamos a conversar acerca de diferentes temas pues que tendrán que ver con la música, que tendrán que ver con Deep Purple, que tendrán que ver con el club también, porque como decía se cumplen 25 años de la fundación de este club de adictos a Deep Purple y también de la revista Hush, que es el órgano de comunicación y divulgación entre los diferentes socios y socias de este club. Pero antes de hablar del club, Carlos, me gustaría que hablases un poco para la audiencia acerca de tus primeros recuerdos musicales, ya sean referentes a Deep Purple o no. Bueno, los primeros recuerdos musicales yo creo que siempre te quedan grabados. Es algo que siempre tienes ahí en mente. Así como luego cuando vas cumpliendo años tienes muchas vivencias, conciertos, amistades, encuentros musicales, pero yo creo que los primeros siempre te quedan muy grabados. Yo así a bote pronto los primeros recuerdos musicales que tengo son los de mi hermana mayor. Yo creo que antes había un relevo generacional que por desgracia yo creo que se está perdiendo en la actualidad, que era que siempre los hermanos, primos mayores o los tuyos o de algunos amigos, cuando ibas a sus casas siempre tenían discos. Y ahí te encontrabas a Bob Dylan, a los Beatles, a Pink Floyd, a Deep Purple, a muchísimos grupos muy variados, a Alan Parsons, Genesis, Yes, un montón de ellos, ¿no? Y entonces mi hermana pues siempre ponía mucha música en casa. Y yo era un crío de 8 o 9 años y ella pues ponía discos de los Crosby, Stills & Young, veía aquellas carpetas de Jethro Tull que eran en forma de periódico, carpetas de Led Zeppelin, y entonces me empezó a llamar mucho la atención. En el coche mi padre siempre llevaba cintas, siempre sonaba música, en casa había singles, había un tocadiscos. Entonces, desde un principio la música siempre me gustó, escuchabas lo que había en aquel momento, que te hablo de mediados de los años 70, 75, 76. La música que había en aquel momento en el mercado español no era precisamente rock, lo que sonaba en las radios. Entonces, un día, un primo mío mayor que yo me dijo, ven a la habitación y escucha esto. Y de repente me pone el Made in Japan de Deep Purple, algo tremendamente fuerte, que no había escuchado nada parecido en mi vida, comparado a la música de mi hermana, que estaba muy bien, pero no había esas guitarras, no había esos alaridos, no había ese órgano vibrante de John Lord. Y entonces yo dije, joder, esto es algo nuevo, yo no conozco esto, quiero saber algo más. Se lo dije a mi hermana, le dije, ¿tú conoces a Deep Purple?
Y me dijo, sí, claro, por supuesto. Iba en las Navidades, me regaló una revista que era Popular Uno. En la revista salían Queen en portada presentando el disco Jazz en Nueva Orleans, reportajes de Rory Gallagher, de Kraftwerk, o sea, una variedad musical que me llamó muchísimo la atención. Ver aquellas fotos y leer aquellos artículos de aquellos periodistas, pues me abrió un mundo nuevo. Claro, estabas en el colegio, el intercambio de discos empezaron a producirse, teníamos 13 años, llegaban amigos con discos de Kiss, de Dr. Feelgood, de Black Sabbath, y nosotros empezamos a descubrir mucha música. Entonces, claro, siempre te reúnes. La gente que tienes unas coincidencias, en el equipo de fútbol había varios que nos gustaba la música y empezamos a escuchar absolutamente todo lo que podíamos, que tampoco era mucho, porque tampoco teníamos dinero, porque teníamos 13, 14 años, pero sí teníamos los oídos muy bien abiertos y respetábamos muchísimo todo lo que nos contaban los mayores sobre los grupos o artistas veteranos. Por supuesto, la música española también estaba ahí, porque aunque no sonaba en la radio, había un movimiento, aquel llamado rock de la transición, con grupos como Ñu, Leño, Asfalto, Cucharada, Los Burning, Salvador Domínguez, Coz, un montón de ellos. Y entonces mi educación musical, yo creo que empezó primero por mi hermana, con esos grupos más corales, tipo Carpenters, Supertramp, Simon & Garfunkel, los maravillosos Crosby, Stills & Young, pero a mí lo que me gustaba era el rock más duro. Entonces, Deep Purple, Rainbow, Uriah Heep, UFO, Thin Lizzy, Grand Funk, Zeppelin, Black Sabbath, y a lo que era en el Estado español, pues cualquier grupo que tocara fuerte las guitarras. Desde luego, desde los Lone Star, que eran ya como unos pioneros, o los Salvajes, hasta esos que te mencionaba antes, ¿no? Como Asfalto y demás, que yo creo que tiene muchísimo mérito, porque en unas circunstancias muy negativas socialmente para esos llamados melenudos, greñudos, y que tocaban demasiado fuerte, pues no tenían mucho a favor, pero ahí empezamos un poquito. Yo creo que esos son mis primeros recuerdos y a partir de ahí cantidad de vivencias en las vacaciones, en verano, en As Neves, en Vigo, en Prado, en Nigrán. Siempre nos contábamos los musiqueros y aprendíamos de todo, escuchábamos desde Dylan hasta el Medin Jap. ¿Era difícil en aquellos momentos conseguir los discos? ¿Era caro conseguir los discos? ¿Tenías dificultades para poder escuchar esta música que te gustaba o no? Bueno, sí y no. O sea, por un lado era difícil porque éramos unos críos que ya te digo, de 13, 14, 15 años, estudiantes, entonces no teníamos dinero para comprar discos. Pero sí había mucha facilidad porque afortunadamente había muchas tiendas de discos. Antón, en Vigo y en cualquier sitio te encontrabas tiendas de discos. Ibas a cualquier pueblo y había discos en una tienda de electrodomésticos. Y Vigo, que era una ciudad y sigue siendo una ciudad muy musical, con una potencia musical de todos los estilos, desde el folk al blues, al rock, al jazz, de todo, muy abierta, pues teníamos varias tiendas. Y entonces era visita obligada, igual que cuando ibas de viaje con la familia y parabas en cualquier pueblo, ciudad, pues los chicos íbamos siempre a buscar tiendas de discos. Y de hecho yo recuerdo que siempre marcaba los discos, si estaba en Algeciras, en Madrid, o en Barcelona, o en Málaga, pues siempre cuando iba a una tienda de discos y me compraba un disco, pues lo escribía, el nombre de la tienda, y el año y el mes, y lo agradezco hoy en día. Entonces sí, era muy fácil conseguir música. Yo creo que había revistas, varias revistas en el kiosco, Popular Uno, yo creo que la más influyente, también estaba Vibraciones, después empezó a haber más revistas ya en estilos concretos, y siempre tenías muchas tiendas de discos donde ir. El problema, que no tenías dinero, hasta que empezabas a trabajar y entonces ahí es donde te saciabas y dedicabas mucho dinero a tu afición. En mi caso siempre me gustó el deporte, el fútbol, lo practiqué, pero sobre todo la música y escribir sobre música en el colegio, luego en la universidad, pues siempre me gustó mucho y tengo la suerte de haberme acompañado siempre, antes y ahora, de buenos amigos y buenos amigos musiqueros. Y dijiste antes que la primera vez que escuchaste la música de Deep Purple, pues te atrajo esa potencia, esa fuerza, esa dureza de las guitarras, del rock y de la música. Pero aparte de eso, ¿qué más te atrajo de la música de Deep Purple? Porque has dedicado prácticamente toda tu vida a partir de entonces a divulgar la música de Deep Purple en todo lo posible y a estudiar también la música de Deep Purple. Pues mira, así pensándolo ahora,
yo creo que Deep Purple también me divertía y era como una experiencia, porque cuando comprabas los discos te dabas cuenta que de un disco para otro había nombres distintos de músicos. Resulta que había cambiado el cantante o había cambiado el bajista. Aún por encima, para complicarlo más, pues algunos se marchaban del grupo, montaban otros grupos, con lo cual tenías ganas de conocer esos grupos o esos nuevos proyectos solistas que tenían cada uno de los músicos de Deep Purple. Y te tengo que decir que me gustaba mucho, porque hay veces que hay artistas que en solitario pues hacen unos proyectos y a ti te gusta mucho un grupo, a veces hay algún componente que en solitario hace un estilo totalmente diferente, que igual no te llama tanto, pero lo bueno de los músicos de Deep Purple en general es que las dos grandes bandas que salen de la banda madre de Deep Purple son Rainbow con Ritchie Blackmore y Whitesnake con David Coverdale, que aunque fueran estilos, cada uno con su estilo, pues tenía muchos puntos en común. Aparte de eso, también había el otro caso que te comentaba, componentes que en solitario hacían cosas radicalmente distintas. Y también encontrabas una gran calidad, le encontrabas que te gustaba mucho, como podía ser Jon Lord con sus experimentos sinfónicos de música clásica, o Roger Glover haciendo un rollo más de flower pop en el Butterfly Ball, más hippie. Y entonces, lo de Deep Purple, si fuera solo un grupo de 5 componentes, como algunos tan buenos que todos tenemos en mente, me hubiera gustado muchísimo, pero yo creo que lo que me atrajo mucho de Purple, a Newton, fue esas ramificaciones, ese poder seguir disfrutando, incluso cuando el grupo no existía, en el 76 se deshacen, pero en menos de 4 años tienes a Ritchie Blackmore por un lado con Rainbow, arrasando en todo el mundo, Whitesnake empezando, y Ian Gillan Band también muy potente, entonces la diversión seguía, digamos, ¿no? Tenías a Deep Purple en diferentes frentes, cada uno con su estilo, pero con una raíz común. Entonces me seguían apasionando. Yo creo que eso fue lo que hizo que, sobre todo, lo que más me ha gustado de Deep Purple ha sido la variedad estilística que han tenido los diferentes marcas, desde la psicodelia y el pop del principio, del Mark I, el hard rock explosivo cuando triunfan en el 70, el 73, el cambio en un sonido más blues, pero muy rockero con David Coverdale y Glenn Hughes en el 73, 75, y después con Tommy Bolin, que solo graban un LP cuando el grupo ya está casi terminando, ¿no? Pero tenemos la suerte de tener todos esos grupos y luego que Deep Purple se vuelven a reunir en el 84, con lo cual la saga sigue. Yo creo que más que una saga musical es un culebrón musical, pienso yo. Yo iba a utilizar precisamente esa palabra porque te quería preguntar un poco sobre eso. Parece a veces que más que una banda, más que un grupo, Deep Purple es una saga, ¿no? Y me gustaría saber, en tu opinión, esto no es tan común realmente con los grupos, ¿no? Los grupos se crean, se deshacen o no se deshacen. Es posible que en algunos casos haya grupos en los que nos encontremos con componentes que tienen algún proyecto paralelo o algo así, pero yo creo que no hasta la cantidad, ¿no? Y también, hay que decirlo, la calidad que encontramos en el caso de Deep Purple. ¿A qué crees tú que se debe todas estas ramificaciones? Quizá es porque los diferentes músicos de Deep Purple tenían diferentes intereses musicales, quizá es porque llegado un momento no se llevaban bien. ¿Qué razones se pueden aducir para esto? Porque es algo que a mí siempre me ha parecido curioso e interesante. Pues mira, yo creo que si le preguntáramos a cada uno de ellos, nos podrían dar una respuesta distinta a cada uno de ellos. En mi humilde opinión, yo creo que lo que les unía al mismo tiempo les separaba. Sí que tenían una misma red musical, pero no entre los 5 componentes de cada etapa, digamos. Sí que Jon Lord y Ritchie Blackmore tenían una creencia brutal por la música clásica, estaban muy influidos, pero cuando entran Glenn Hughes y David Coverdale ya no es esa influencia de la música clásica, sino que es la música soul o el blues. Pero yo creo que lo que diferencia mucho a lo que ha sido Purple o la saga Purple han sido las fuertes personalidades de cada uno de sus músicos. O sea, ellos podían trabajar juntos, al final el negocio les acaba por matar las relaciones personales, digamos, ya sabes cómo es la industria a todos los niveles. Cuando un grupo triunfaba había que exprimirlo, y lo de Deep Purple era común a otras grandes bandas de los 70,
que era grabar 1 o 2 discos en menos de 12 meses y hacer 4 giras recorriendo Estados Unidos y Japón y Europa, con lo cual las relaciones personales se llegan a deteriorar. Hago hincapié en los fuertes caracteres de ellos, porque si esto que te comento era común al resto de grandes bandas y cada uno podemos acordarnos de quien queramos, sí que otras bandas, igual por el negocio, por el dinero, pues enterraban la hacha de guerra y volvían a girar juntos. Pero los Purple no. Tenemos personalidades tan potentes como Richie Blackmore, que le puedes dar todo el oro del mundo, que aún así lo ha conseguido, ¿no? Pero le puedes ofrecer lo que quieras, que si no quería cantar con Ian Gillan, no cantaba con Ian Gillan. Entonces, eso también les hizo ser más respetados. Si al mismo tiempo esa especie de culebrón del baile de músicos a algunos aficionados les ha podido despistar y decir, esto es un rollo, yo me quedo con los de siempre, porque seguir la pista es muy complicado. Pero al mismo tiempo yo creo que los fans de Purple agradecían un poco esa sinceridad y indirectamente nos ofrecieran sus nuevas obras musicales, ¿no? Por lo cual tienes toda razón cuando hablas de la saga Purple. La saga Purple es inmensa y las ramificaciones van hasta los Beatles y van hasta Tom Jones y van hasta cualquier cosa que te puedas imaginar. O sea, son cientos de nombres, que parece mentira, del negocio musical que han tenido vinculación en algún momento de las carreras en vida, afortunadamente por ahora aún en vida, de los componentes de Deep Purple, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tendría una opinión, pero yo creo que las personalidades, ciertas coincidencias y al mismo tiempo las desavenencias son las que formaron todo eso. Eran bastante honestos en ese sentido, por eso te digo que lo agradecemos los fans, aunque hayamos sufrido deserciones de músicos favoritos que los hemos echado de menos, pero al mismo tiempo agradecemos la sinceridad, que si no estaban bien entre ellos era mejor dejarlo. Y ahora, por ejemplo, Deep Purple, yo creo que gozan de un estupendo estado de salud porque se llevan muy bien entre los 5, ¿no? Desde la entrada del norteamericano Steve Morse, y han ganado una tranquilidad que con Richie Blackmore, que es el gran favorito seguramente de la mayoría de los fans de Purple, pues que no tenían. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con un grupo que no existe, que no graba discos, que no gira, porque con Richie no hay futuro? ¿O que puedas ver a Deep Purple prácticamente todos los años y tener un disco cada 3 o 4 y disfrutarlos? Pues cada uno puede escoger. Y de la misma manera, Carlos, que el grupo fue cambiando y quizá evolucionando o incluyendo diferentes acercamientos musicales a lo largo de los años, ¿tú crees que tú como fan de Deep Purple, como oyente de su música, has evolucionado también? Es decir, ¿te atraen las mismas cosas hoy que te atraían en los años 70 o esto ha cambiado de alguna manera? Pues yo creo que sí, yo creo que he evolucionado y yo creo que afortunadamente, ¿no? Yo me sorprendo escuchando música que seguramente hace 40 años no se me habría pasado por la cabeza. Y en parte yo le echo las culpas a 2 aspectos. Una, las revistas que leía. La revista Popular 1 me abrió un mundo muy grande porque tanto hablaban de rock sinfónico como de folk rock, como de grupos actuales, como de rock duro, como de grupos antiguos que ya no existían. Y eso a mí siempre me hizo tener una querencia por descubrir nuevas cosas. Yo sigo disfrutando porque sigo descubriendo grupos que me entusiasman. Y he de reconocer que buceo más en el underground de los años 60 y 70, de bandas y grupos de cualquier parte del mundo que grabaron 1 o 2 discos y que no trascendieron, por desgracia, en su momento, o que llegaron a trascender, pero no han quedado en el imaginario colectivo como otras grandes bandas. Por eso hay una sección en la revista Fast que habla de eso, de los otros 70, ¿no? Entonces, también gracias a las influencias, yo no entendía cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando yo leía entrevistas a los músicos de Deep Purple y les preguntaban qué música escuchaban, te puedo asegurar que cuando yo tenía 15, 16 años, los conocía de nombres de las revistas, pero no era la música que yo escuchaba. En la juventud normalmente te gusta escuchar música más agresiva, más rockera, más fuerte, y entonces había cosas, yo leía entrevistas a Roger Glover y John Lord, y no coincidía mucho. En cambio, hoy en día, Antón, escucho muchísima de esa música,
escucho a Kanye Heat, y escucho a The Flock, y escucho a cosas que en su momento no pensaba escuchar, pero no porque no quisiera, sino porque tampoco tenía oportunidad. No eran los discos que circulaban en el colegio, ¿no? Pero sí que me abrieron, por lo menos me quedó en la memoria todos esos grupos y bandas que ellos hablaban, aunque también tengo que reconocer que con el que siempre he coincidido en los gustos era cuando leía una entrevista con Ritchie Blackmore. Y los gustos de Ritchie Blackmore, que eran Uriah Heep, Focus, Jethro Tull, pues eran bandas que a mí me gustaban. Entonces, en ese caso sí. Pero yo creo que debes de seguir siempre escuchando cosas nuevas, oxigenarte un poco los oídos. A mí me aburre tremendamente las bandas que se repiten disco tras disco, disco tras disco, o que empezaban incluso los discos de la misma manera. Primero un tema rápido, luego uno lento, uno rápido, uno lento. Por eso siempre Purple me ha gustado mucho esa riqueza estilística, con una raíz muy blues, y que han desarrollado diferentes estilos, que era lo que les salía de dentro, ¿no? No sé si te he contestado al final. Sí, sin duda, era más o menos lo que quería saber, porque quería saber si hay un paralelismo, ¿no?, entre la evolución o los cambios musicales de la banda y después tus propios cambios musicales también. Hay gente que se centra mucho en un estilo de música o una banda en concreto, y simplemente quería saber si de la misma manera que lo son Deep Purple, pues tú también eras ecléctico musicalmente a día de hoy. Sí, sigo siendo muy ecléctico. Yo creo que lo era antes más centrado en el heavy rock, en el hard rock. Digamos que desde los 13 a los 16 o 17 prácticamente lo único que escuchaba, más bien que escuchaba, en lo que invertía mi dinero en la tienda de discos, eran grupos de heavy rock, desde los clásicos de Uriah Heep, la Saga Purple, etcétera, a los nuevos que iban saliendo, ¿no? Ver el nacimiento de Iron Maiden, cuando Judas explotaron, o los primeros AC/DC. Tengo que remarcar los primeros AC/DC, después ya no. Y todo aquello, pues, me marcó bastante, ¿no? Me marcó mucho, pero hoy en día, pues, paso temporadas enormes. Lo que más escucho ahora, aparte de la saga Purple, es rock sinfónico. Rock sinfónico siempre me gustó mucho. Todas las bandas, Pink Floyd, Genesis, Yes, Camel, Caravan. Pero hoy en día, y sobre todo para escribir, es la música que escucho. Si tengo que escribir, de fondo siempre tengo rock sinfónico más bien tranquilo. No me gusta el metal progresivo, es un estilo, digamos que hoy en día la tralla no es algo que me apasione, salvo la tralla de los 70, que sigue siendo impresionante escuchar a Grand Funk en directo, ¿no? O el Get Ready de Rarear, pues es impresionante. Pero sobre todo escucho, hay grupos que sí que me tienen muy flipado, como pueden ser los Marillion, pero no los Marillion antiguos, sino los Marillion actuales, bueno, actuales desde los 90, con Steve Hogarth y Campbell. Me gusta mucho el crowd rock alemán, me gusta mucho experimentar con grupos de Europa del Este, como Novalis, Omega. Pero ya te digo, yo cada vez me derivo más hacia el rock sinfónico y disfruto mucho escuchando y puedo estar horas y horas mientras escribo teniendo el mismo disco de Pink Floyd prácticamente dando vueltas. Escuchan un nuevo episodio de Discos Memorables, el número 20 ya. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos. Y al otro lado de la línea cibernética tenemos a Carlos Fernández, experto en Deep Purple y fundador del Club de Adictos a Deep Purple en Galicia, en el noroeste de España, y también de la muy importante revista Hush. Si te parece, Carlos, hablemos un poco acerca del club, ya que hemos hablado un poco acerca de tu pasión por Deep Purple y un poco acerca de la historia del grupo y de tus diferentes acercamientos al grupo, pero hablemos un poco del club. ¿Cómo surgió a mediados de los años 90 esta idea de crear el Club de Adictos a Deep Purple? Bueno, pues mira, estábamos en los años 90 un poco aburridos, te digo la verdad. Era un poco la eclosión del grunge, estaban de capa caída todo lo que era el espíritu de los años 70. Y varios amigos de Vigo, pues Ana Prieto, Susi Lubians, Richard Sacco y Ramón Paz, nos juntábamos para escuchar música en mi casa y comentábamos eso, ¿no? De que no salían bandas nuevas, que las revistas no hablaban de Bad Company, nos estábamos quejando un poco, ¿no?
y en Vigo había una escena musical potente, con lo cual teníamos siempre música, íbamos a conciertos, demás, pero decidimos montar un club. Decidimos montar un club un poco para reivindicar lo que era el espíritu de la diversión, del rock and roll, de los años 70, también de los 80, porque los 80 también los tocó vivirlos muy, muy de lleno. Y entonces coincidíamos los 5 en un grupo. Cada uno teníamos nuestros gustos musicales, pero cada uno coincidíamos en que el grupo favorito era Deep Purple. Entonces coincidió que se había anulado una gira de Deep Purple con Ritchie Blackmore cuando marchó en el 93, y en el 94 anunciaron una gira con Joe Satriani, un guitarrista que apreciábamos mucho. Entonces dijimos, ¿por qué no montamos un club de...? Pero claro, eso de club de fans aquí sonaba un poco raro, ¿no? No era algo así como en Inglaterra, pues el fan club o el fan club es algo muy habitual de los Beatles, de los Rollins, de los Who, de los Kings, en su momento, en los 60, en los 70. Aquí los clubes de fans, Antón, pues tenían un toque un poco peyorativo, no sé si decir nombres, pues club de fans de Pedro Marín, de Iván, no sé, de artistas solistas que poco tenían que ver con el rock and roll. Con lo cual, como Deep Purple era un grupo de rock fuerte, pues decidimos llamarnos Club de Adictos a Deep Purple y nos presentamos públicamente en la gira con Joe Satriani. Contratamos con la organización y allí pues empezamos con el club. Pues movilizamos, vendimos entradas, nos presentamos también al club de fans oficial que existía en Inglaterra, a la Deep Purple Appreciation Society de Simon Robinson. Nos aceptaron como club de fans, empezamos a salir en revistas de música españolas y recibimos un montón de cartas de gente de todas partes, de Canarias, de Madrid, de Bilbao, de Oviedo, de Sevilla, de un montón de sitios que querían estar en el club. Recuerda que eran tiempos que no había internet, de información que tenías era la de las revistas, siempre con algo de retraso inevitable por las fechas de publicación, pero España no era un mercado tan musical ni tan rockero como era Inglaterra, donde tenías muchas radios, o Alemania. Aquí no. Entonces el club yo creo que llenó un vacío que tenía muchos fans de Deep Purple, que con ese baile de músicos, de proyectos nuevos y demás que eran incesantes, pues no los conocía. Entonces decidimos montar el club, tuvimos el reconocimiento enseguida tanto del club de fans inglés como de los propios músicos de Purple, que fue lo que más nos sorprendió. Y a partir de ahí pues empezamos una carrera sin fondo, muy, muy bonita, muy agradable, conociendo un montón de gente por todas partes, e incluso hay delegados en diferentes ciudades que son los que dinamizan un poco el club. Y empezamos con esa gira con Joe Satriani y conocimos un grupo de Asturias que se llamaban Kashmir, un grupo muy bueno de hard rock que habían grabado un LP y querían hacer una gira de tributo a Deep Purple, con lo cual nos encontramos club y músicos y organizamos una gira en Galicia. Salió de maravilla y ahí fue cuando decidimos antes de la gira que había que tener una especie de boletín informativo, algo que nos comunicara con los socios, con las personas. Como a mí me gustaba mucho escribir, había hecho alguna colaboración en alguna revista, pues decidimos montar un fanzine, que era unas publicaciones muy habituales en aquel tiempo, ¿no? Había muchos fanzines a la venta en tiendas de discos, de estilos en concreto, y nosotros montamos un fanzine que le dedicamos el nombre de Hash en honor a la primera canción, el primer single y al mismo tiempo el primer éxito que habían tenido Deep Purple en el año 68 con la primera formación, ¿no? Y entonces era un nombre corto, era simbólico por la canción y a partir de ahí pues empezamos con un fanzine que empezó mucha gente a escribir, a mandar comentarios y tal, y ahí empezó la historia del club en el año 94. Muy interesante eso que cuentas acerca del fanzine, porque yo recuerdo que más o menos en esa misma época, quizá un poco antes, yo era socio del Sgt. Beatles Fan Club de Zaragoza, que era un club de fans de los Beatles que duró mucho tiempo y que publicaban desde Zaragoza pues un fanzine de muy buena calidad, la verdad,
referente a los Beatles, con artículos, fotografías y noticias y cosas así, y supongo que eso en un principio era lo que vosotros intentasteis hacer con el Hash, que se ha convertido en una revista realmente referente dentro del mundo de Deep Purple. Y me gustaría saber cómo fue evolucionando esa publicación, la revista Hash, desde sus primeros tiempos a lo que se puede encontrar la gente hoy. Pues la evolución, yo creo que fue una evolución positiva en el sentido de que siempre ha habido diversos redactores, o sea, personas distintas que han escrito, cada persona le ha dado su sello personal, y eso ha configurado un conjunto, yo creo que bastante atractivo. Siempre lo hemos mezclado con secciones fijas, que la revista tenga un cuerpo, aparte de las típicas secciones de discos o de conciertos o de noticias. Pues hay secciones interesantes como El oyente subversivo, que puede hablarte de todo, absolutamente de todo a nivel musical. Hay secciones muy concretas que le han dado un cuerpo, y con ese trajín de personas, de compañeros que se han ido sumando a la revista, pues hicieron que fuera una lectura, como tú bien dices, y te lo agradezco, pues bastante influyente, aunque suene así decirlo, pero es la verdad. O sea, hay músicos que te comentan que la revista pues que les gusta mucho, porque tenemos una cosa muy clara, que cuando entrevistamos a un músico nunca se corta nada, siempre lo publicamos absolutamente todo, y suelen ser entrevistas muy personales, no son entrevistas. Nosotros nunca nos han regalado discos, ni nos han subvencionado, ni dado dinero. Lo hacemos porque realmente nos gusta. Entonces, cuando estamos con algún músico, lo tratamos con absoluto respeto, porque primero son músicos que nos gustan, y segundo, son músicos legendarios la mayoría de las veces. Y si son músicos nuevos, nos encanta que nos ofrezcan su nuevo, lo que ellos quieren mostrar al público, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la revista pasó de ese fanzine que hacían casa de corte y pega, de escribir y demás, a irse convirtiendo con la llegada de los ordenadores, de los escáneres y de todo, pues de hacer una revista igualmente. Se hace en casa, de la misma manera que se hacía siempre, pero sí ha ganado mucho en calidad, en tener un formato atractivo en cuanto a papel, páginas a color, que antes no lo teníamos, y entonces he ido derivando como si fuera una revista profesional, pero feita en la casa, como decimos en Galicia, ¿no? Hecha en casa. No, una cosa muy modesta, porque se hace, ya te digo, no hay unas pautas de que uno tiene que escribir esto o lo otro, sino que una persona se encuentra con un músico, tiene una oportunidad, lo entrevista, hay una gira, pues aprovechamos y vamos o van a los conciertos y luego nos mandan los comentarios, y eso con las secciones fijas se hace una revista de 100 páginas que es semestral, empezó siendo cuatrimestral, o sea, 3 veces al año la sacábamos, pero el tiempo, date cuenta que aquí sacamos el tiempo de la familia, porque y del trabajo, esto es una afición. Entonces, pues bueno, en el tiempo libre es cuando se hace la revista, ¿no? De manera totalmente libre, los socios mandan sus artículos, yo los voy componiendo, y es cuando vamos haciendo el cuerpo de la revista, ¿no? Y procuramos dar mucha cancha también, aparte de los músicos de la saga Parpe, de grupos legendarios o no tan legendarios que queremos redescubrir, sobre todo a músicos de rock español. Entonces, esos músicos de rock español son los que muchas veces te hacen que valores tu trabajo, porque les gusta mucho, por el respeto con que los tratas, y para mí es una gozada que salga gente como José Carlos Molina de Ñu, Eduardo Pinilla de Burning, Juan Márquez de Coz, Julio Castejón de Asfalto, o sea, todos los grandes grupos procuramos estar con ellos, y son ellos los que nos dicen que llevan la revista con ellos siempre en las giras, y los miembros y los propios músicos de Deep Purple, aunque no entiendan el idioma en el que está escrito en castellano, pues sí que me consta que hay diferentes músicos de Purple que las llevan con ellos simplemente para ver las fotos, y como nos dijo Roger Glover una vez, para recordar cosas que no me acordaba, ¿no? Cuando veía fotos, porque como jugamos la actualidad de Purple con
episodios históricos del grupo, ¿no? Con lo cual también es algo interesante, ¿no? Es una revista, digamos, atemporal. O sea, no es una revista la típica revista del mes que te sirve para ese mes con las novedades del disco del mes, sino que es una revista temporal que la puedes tener sobre todo de consulta en casa, como a mí me pasa con publicaciones que tengo y de vez en cuando las ojeo y sigo descubriendo cosas muy interesantes. Y por eso un poquito Hash se ha ido manteniendo en el tiempo ininterrumpidamente, incluso con la amenaza, entre comillas, de la irrupción de Internet. Había quien abogaba por la desaparición del formato físico y, de hecho, no es agradable, pero la realidad es que desaparecieron todos los clubes de fans que había con sus revistas, que eran los fanzines, en el mundo de Deep Purple, de Raymond, de Richie Blackmore. Todos desaparecieron y el único que hemos quedado es el que hacemos en vivo para todos los socios del Estado español y socios que hay en el extranjero, que es Hash, ¿no? Y entonces también estamos orgullosos de haber aguantado el envite y seguir como en el principio, ¿no? Nos apetecía tener un club para disfrutar de la música favorita, poder juntarnos, hacemos convenciones, nos vemos en conciertos, hacemos comidas, hacemos fiestas musicales, de todo un poco, y lo escribimos. Y entonces eso también pasa de unas personas a otras, y tratamos con mucho respeto a todo el mundo, y es totalmente democrático, que cualquiera puede enviar lo que quiera, y porque sabemos que va a ser algo interesante para el lector que va a tener la revista, ¿no? Un trabajo, Carlos, verdaderamente admirable, y además me gusta mucho eso que comentas, de que se trate de un trabajo en equipo y que también haya una interacción con los socios que tienen interés en escribir y en publicar artículos en la revista. Creo que eso enriquece también muchísimo sus páginas. Antes hablabas de que contasteis en cierto modo con el beneplácito del grupo, ¿no? ¿A qué te refieres específicamente con eso? Es decir, ¿ha habido y sigue habiendo contactos directos con los diferentes miembros de las diferentes bandas de la saga Purple? Pues sí, afortunadamente, como llevamos tantos años, Antón, pues ya nos conocen todos, ¿no? Entonces todos los músicos que han pasado por Deep Purple saben de la existencia del club y de la revista, y siempre que hemos tenido momentos se la hemos hecho llegar, bien normalmente en persona, y ellos siempre han agradecido el apoyo, ¿no? que han tenido. Para ellos el mercado español no era un mercado prioritario ni preferente, pensaban que no era un mercado donde vendía. Ya sabes que hablamos de grupos que cada uno vive en su sitio, en su lugar, tienen diferentes lugares de residencia, y ellos no suelen llevar esos aspectos. Entonces, cuando Purple regresan otra vez con Steve Morse y ven que llenan los pabellones aquí, que venden un montón de discos, que meten 10.000, 15.000 personas por concierto, pues también lo achacan un poco al apoyo que desde siempre les hemos brindado nosotros, ¿no? Entonces, nos invitan a los conciertos, a camerino, al backstage. Sí que es, como toda gran banda, muy difícil estar en contacto con ellos permanente, por lo que te comentaba, cada uno vive en un lugar del mundo, algunos en diferentes lugares, y el acceso no es fácil. Pero sí que cuando vienen a tocar aquí, sea en solitario Glenn Hughes, o Johnny Turner, Graham Bonnet, o sea el propio grupo de Purple, sí que saben que nosotros estamos aquí, con lo cual o bien ya preguntan por nosotros, ya nos invitan, o contacta el promotor, o contactamos nosotros, ¿no? Dependiendo del concierto donde sea y demás. Y muy bien, tengo que decir que muy bien. Es algo que nunca nos imaginamos ni que nunca lo habíamos pretendido. O sea, el club se formó para disfrutar una serie de personas de unos gustos comunes, nada más. Nunca pensamos que podíamos llegarlos a conocer en persona. Y los llegamos a conocer, y sobre todo a Richie Blackmore, que nos invitó él personalmente, que ese fue uno de los episodios históricos de las andaduras del Club de Adictos a Deep Purple, ¿no? Y entonces esas cosas te reconfortan, porque puedes estar con ellos como si estuvieras con un amigo, y muy bien, con el respeto también, porque ya te digo, Purple juegan en la liga de Rollies, Pink Floyd, de estos grandes grupos, con lo cual el acceso no es fácil. Que nosotros lo hayamos tenido, pues es algo que siempre les estaremos agradecidos, y yo creo que habla bien del trabajo que han hecho los compañeros del club a lo largo de los años,
sobre todo educación, respeto y valoración cuando estamos con músicos, ¿no? Sean de Deep Purple o de cualquier otros grupos que no sean de la saga Purple y que los metemos en la revista. Además del hecho de que no siempre sea fácil acceder a ellos, además también del hecho de que haya que quitarle tiempo al trabajo y a la familia, que esto siempre son dificultades con las que uno se encuentra, incluso la irrupción de Internet con el nuevo milenio. ¿Os habéis encontrado en algún momento con especiales dificultades durante la creación del club o a lo largo de los años, o ha sido un viaje más o menos sencillo? Bueno, yo creo que el cómputo general siempre ha sido satisfactorio y positivo, ¿no? Pero sí que con la irrupción de Internet, digamos que nos pudimos tambalear un poco. Primero porque no es lo mismo hacer las cosas con 27 años que con 37, ni con 47, ni con 57, ¿no? Cuantos más años tienes, pues bueno, la pasión sigue ahí, porque lo que nos mueve es la pasión, pero las fuerzas y el rock and roll de salir como salías antes, no. Entonces siempre ha habido un relevo generacional de gente joven que se ha ido sumando al club, pero concretándote en el tema de Internet que te decía, pues claro, pasamos de ser prácticamente la única fuente para aficionados de la saga Purple a casi no hace falta que yo sea del club, porque yo entro en el ordenador, tecleo cualquier nombre de estos músicos que a mí me gustan y me sale toda la información. No tengo que esperar a que me llegue una revista. Entonces ahí pues sí que hubo, cuando empezó Internet y todo, pues claro, ese crecimiento imparable que había de socios pues se estancó. Pero lo bueno es que se estancó y no decreció. Quiere decir, que si hubiéramos quedado los 4 fundadores, el club ya no existiría desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, sí ha habido ese relevo. Hay una base, hay socios que llevan 25 años, que llevan 20 años. Para mí eso es un mérito tremendo, porque estar en cualquier sociedad, en cualquier asociación, durante más de 2 años casi es un mérito, pero estar 5 años, 10 años, 15, 20 o 25, yo los quiero un montón a todos, porque me han acompañado, me han ayudado, lo siguen haciendo, y compañeros que lleven tanto tiempo es lo que ha hecho oferta al club, ¿no? De que no ha sido una moda pasajera y que llegó Internet y como un tsunami lo ha barrido todo, sino que Haas aguantó, el Club de Editores de Purple aguantó, pero gracias al equipo humano, gracias a las personas, porque realmente no haría falta. Para mí sería más cómodo no hacer nada y desde el ordenador enterarme de lo que hace Richie Blackmore, Ian Gillan, Ian Pace, Glenn Hughes y todos. Pero nos une un poco ese romanticismo de tener una revista física en las manos, de notarla, de pasar las páginas, poner un disco y poder encontrarnos en cualquier ciudad, socios del club, y tomarnos unas cañas, ir a comer juntos y disfrutar y recordar batallas, y recordar conciertos, recordar anécdotas. Ya te digo, nunca ha habido ninguna mala experiencia, afortunadamente. Ha habido gente fenomenal y lo bueno es que hemos resistido el envite de Internet y bueno, y por ahora aquí estamos, por ahora aguantamos. Yo creo que más allá del hecho de que el formato físico sea más romántico, como tú decías, el romanticismo de pasar las páginas, tener el papel entre las manos, yo creo que en el caso de Hash también entra ahí pues la credibilidad de la información, ¿no? Porque uno sabe que si lee la revista Hash va a encontrar información que sí tiene credibilidad, mientras que cuando uno entra en Internet pues uno nunca sabe quién está escribiendo esas páginas en algunos casos, ¿no? Entonces creo que eso sí que es algo que la revista quizá pues en ese sentido es mejor que quizá algunas de las páginas de Internet en las que uno pueda entrar. Pero además de los aspectos negativos que quizá ha traído Internet al club y a otros clubs semejantes, ¿hay algún aspecto positivo que Internet ha revestido para el club? Pues sí, afortunadamente, gracias a Internet, pues hemos contactado con músicos que de otra manera seguramente sería imposible. Entonces, o sea, por Internet puedes encontrar a músicos de la saga Purple para plantearles entrevistas que de otra manera sería imposible, ¿no? Yo siempre recuerdo el tristemente fallecido guitarrista Bernie Tormé, que nos dejó este año por una neumonía, el guitarrista de Dylan en solitario, que estuvo con Ozzy Osbourne y con
una discografía, una carrera bastante buena. Pues si no hubiera sido por internet y que le hubieran mandado un correo un día o por Facebook contactar, y luego la experiencia con él fue maravillosa, pues eso es lo que nos ha facilitado tanto el acceso igual a archivos sonoros y visuales de conciertos, que de otra manera era complicado. Aún así, en el club siempre tuvimos un fondo. Nosotros tuvimos siempre bastantes contactos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pero más en Japón. Y el mercado en Japón antes de Internet era impresionante. Lo que no tenían los japoneses no lo tenía nadie. Me refiero a vídeos y discos piratas que eran imposibles de ver en cualquier lado. Entonces, el club era algo que también teníamos a disposición de los socios, un material fonográfico muy bueno, pero ahora por internet pues ya no hace falta tener aquellos viejos VHS, ¿no? Aquellos vídeos o aquellos LPs que sonaban bastante mal. Entonces sí que es una gran ventaja internet para muchas cosas, ¿no? Y entre ellas pues es tener un contacto primero con músicos para hacer una entrevista o por si vienen de conciertos o para felicitarlos por lo que fuera. También un contacto muchísimo más fluido con los socios, porque antes enviaba las cartas, yo hacía las cartas y enviaba 200 sobres, ¿no? Por correos, que llegaban los 3, 4 días, lo que fuera, pero era un poquito más frío. Ahora por correo electrónico, pues bueno, hay un contacto mucho más rápido. Y la tercera pata pues sería eso, el poder escuchar o ver conciertos que de otra manera serían imposibles, ¿no? O cosas sobre discos que aunque nosotros teníamos lo que tú dices y te agradezco esa información veraz y fidedigna porque teníamos muy buenos contactos con clubes históricos ingleses o belgas, pues y ahí teníamos información que podíamos dar y decir que sí eran verdad. Pues en internet también lo malo que te puedes encontrar a veces muchos rumores, que si se van a reunir estos, los otros, y ahí nosotros sí que nunca entramos y nunca lo ponemos en hash. En la revista solo ponemos cuando algo es real y es fehaciente, ¿no? Escucha un nuevo episodio del podcast Discos Memorables, número 20 ya, y tenemos al otro lado de la línea cibernética hoy como invitado a Carlos Fernández, fundador del Club de Adictos a Deep Purple y también de la revista Hash. Y ahora me gustaría, Carlos, ir al año 2014, viajar a unos años atrás, porque en ese año, si no me equivoco, sale a la venta, sale al mercado tu libro, un libro que has escrito acerca de Deep Purple, que se titula Made in Japan, el directo que cambió la historia del rock, publicado por la editorial catalana Quarantena Edicions. Y bueno, es un libro que yo tengo y que yo he leído y que además he disfrutado mucho porque me ha hecho escuchar de una manera diferente ese magnífico disco que es el Made in Japan. Cuentas en este libro además con la colaboración de Ian Gillan, también de Roger Glover, pero me gustaría saber, bueno, varias cosas acerca de este libro. Para empezar, me gustaría saber cómo surgió el proyecto de escribir un libro acerca de Deep Purple. Bueno, pues fue una sorpresa, porque un día recibí una llamada de la editorial Cuarentena de Barcelona, ofreciéndome el tema de escribir un libro sobre Made in Japan, porque curiosamente en el mundo no había ningún libro que hablara sobre el seguramente disco en directo de rock más vendido de la historia, ¿no? Y ni en inglés ni en ningún sitio, ¿no? Entonces era uno de los aniversarios del disco y entonces la editorial quería sacar un libro sobre ello, ¿no? Entonces recibí una llamada y les tenía que contestar ya, porque ellos querían sacar el libro cuanto antes y bueno, me puse un reto, era difícil, o sea, por un lado dices tú, yo no me meto en este, ¿por qué? Porque Made in Japan es un disco sobradamente conocido, con una influencia mundial enorme, y ¿quién no ha escuchado el Made in Japan, no? Es lo que se pregunta a veces, o nos preguntamos, ¿no? Entonces, era difícil, no es lo mismo escribir un libro igual sobre un estilo musical o sobre un grupo, que sobre un disco en concreto que se graba solo en 3 días y yo como relleno 200 o 300 páginas sobre esto, ¿no? Pero me lo propuse como un reto. Entonces dije yo, hay que hacerlo, no hay ningún libro en el mundo y ya que lo han ofrecido, pues venga, vamos a por ello. Entonces ahí sí que saqué tiempo de las madrugadas y me puse con ello. Fue una tarea apasionante
y una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Decía yo antes que contaste con la colaboración de Ian Gillan y Roger Glover. ¿Puedes explicar un poco hasta qué punto llegó tal colaboración? Bueno, como antes comentábamos, estos músicos es prácticamente imposible localizarlos fuera de las giras. La única manera de contactar es cuando están en giras y aún así hay muchas barreras o muchos intermediarios entre el público o el fan con los músicos, ¿no? Pero gracias a todos esos años que ellos sabían de la asistencia del club, seguramente mía y de la revista, pues mediante la discográfica española, pues hablé con ellos, les dije el proyecto que tenía y que me gustaría mucho contar con la colaboración de ellos. Claro, la respuesta inmediata fue que era imposible porque ellos ni sabían dónde estaban. Y entonces, que era imposible contactar con ellos, pero que lo iban a intentar. Y siempre le agradeceré a Lorenzo Sanz de la discográfica de Madrid, que un día me llama y me dice, Carlos, pues que han contestado Ian Gillan y Roger Glover que sí, que van a escribir algo para tu libro. Y entonces, bueno, yo me quedé sorprendido y gratamente satisfecho y efectivamente me enviaron tanto Roger Glover como Ian Gillan varios comentarios sobre sus recuerdos sobre el disco. La pena fue que cuando el libro ya estaba en imprenta, pues recibimos la contestación de Ian Pace, del batería, y entonces fue imposible ponerlo en el libro, ¿no? Lo de Ian Pace. Y entonces, aparte de tener la opinión de los involucrados en ese suceso histórico del Made in Japan en el año 72 en Japón, pues también quería contar un poco con la opinión de músicos, tanto españoles como internacionales, de periodistas, de algún productor importante, de qué había significado el Made in Japan en su vida. Era simplemente una pregunta. Y también fue muy grato y siempre se lo agradeceré a todos porque fueron bastantes los músicos, como puedes ver en el libro, que opinan sobre la influencia que tuvo en ellos el Made in Japan. Pues desde Steve Lukather de Toto, que estaba en Japón en el aeropuerto y me dice, he recibido tu mensaje y te paso ahora a comentarte lo que tú me pides, hasta Julio Castejón de Asfalto, que me dice, estoy haciendo las maletas, que me marcho a girar a Hispanoamérica, pero te voy a contestar antes de que me marche. Entonces fueron detalles humanos que también me llegaron mucho, ¿no? Entonces quería no solo hacer yo una disertación sobre lo que era el Made in Japan, que si era el mejor o el peor disco del mundo en directo, sino la influencia que ha tenido. Si yo hablo aquí que el título tenía esa connotación del directo que ha cambiado la historia del rock, pues yo quería contar con músicos de renombre, de músicos importantes, que también le explicaran al lector por qué era un disco tan importante, por qué había cambiado un poco la historia del rock, ¿no? Y se lo agradezco muchísimo a todos ellos, a todos. Y creo que eso hace el libro que tengo aquí encima de la mesa todavía muchísimo más interesante y desde aquí recomiendo su compra y su lectura a todos los que estén escuchando este programa si es que todavía no lo han leído, que supongo que si les gusta Deep Purple pues, y hablan español y pues evidentemente ya lo tendrán en sus estanterías, pero si no es así, pues aprovecho ahora mismo para recomendarlo encarecidamente. Y como dices que el subtítulo es el directo que cambió la historia del rock, no quiero tampoco desvelar demasiado, que la gente compre el libro y lo lea, pero hay que justificar eso un poco. Es decir, ¿por qué ese subtítulo? ¿Por qué piensas tú, Carlos, que el Made in Japan de Deep Purple es un directo que cambió la historia del rock? Porque eso es decir mucho, la verdad. Sí, tiene razón, es muy aventurado y hay gente que hasta se enfada, ¿no? Y cuando estamos en persona, ¿y qué te crees? Pero claro, cuando lees, investigas y te pones en situación a finales de los años 60 y primeros de los años 70 y lees declaraciones de que los discos, por los propios músicos, de que los discos en directo eran una absoluta pérdida de tiempo y denotaban una falta absoluta de creatividad en los músicos y que nadie quería hacer un disco en directo, aunque hay discos como el de los Who maravillosos, el de Leeds y otros más, pero son 3 o 4. Y lo que funcionaba mucho eran discos piratas, muchos discos piratas.
pero oficialmente no había discográficas que invirtieran en discos en directo, porque estaban mal vistos. Yo recuerdo una entrevista a Roger Glover que decía que ellos no querían hacer ningún disco en directo. No lo querían porque sería una falta de respeto hacia ellos mismos, que los demás iban a pensar que estaban secos creativamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a los Purple les ofrecen grabar en Japón un disco en directo, ellos se niegan rotundamente, dicen que no, que ni se les ocurra tener una grabadora, porque no, ellos son músicos creativos y componen y después tocan en directo y nada más. Pero al mismo tiempo había un floreciente mercado de discos pirata, los battles, que vendían miles y miles de discos y tampoco veían un duro los grupos ni los músicos. En el año 72 los grupos que más discos piratas vendían eran Pink Floyd y Deep Purple, según listas inglesas, que vi en periódicos de la época de tal. Y eran miles y miles de discos. Ellos no veían un duro. Con lo cual, cuando negociaron, fue la Warner Bros., la discográfica japonesa, les insistió, ellos cedieron un poco y dijeron, vale, sacamos un disco en directo, nosotros tendremos el control absoluto sobre el disco, llevaremos a nuestro ingeniero de sonido, nuestro propio equipo y demás, pero solo lo vais a editar en Japón, nada más. No lo vais a editar en el resto del mundo, ya que estáis tan pesados, lo editamos en Japón y nada más. ¿Cuál fue la realidad? Que cuando sacan el disco, en diciembre del año 72, la demanda en las tiendas inglesas, norteamericanas y de todo el mundo es inmenso. El disco vende miles y miles de copias en Japón y ellos mismos se dan cuenta que el disco se les ha ido de las manos, que el suceso mundial es impresionante. Con lo cual, EMI, la poderosa discográfica EMI, que eran los que llevaban los derechos del grupo, les dice, lo podemos sacar en todo el mundo. Y es cuando ellos aceptan y lo sacan en todo el mundo y es una eclosión. Al ser una eclosión tan grande, que no había pasado antes en el mercado discográfico, la propia industria discográfica torna los ojos hacia el Made in Japan y dice, joder, han vendido 6 millones, en menos de un año, 6 millones de discos de un disco en directo. Lo nunca he visto, esto no ha pasado en la vida. Con lo cual son las propias discográficas las que obligan a cada uno de sus bandas y artistas a grabar en directo. Y si es en Japón, mejor. Y si es en el Budokan de Japón, como los Purple, mucho mejor. Y de ahí tenemos ya todos los discos de Clapton, de Bob Dylan, de Judas Priest, o de todos los músicos que podamos empezar a leer. Entonces, si coges antes del Made in Japan los discos en directo oficiales, 5 o 6, a partir del Made in Japan, es obligatorio y trasvasa la barrera del rock, sino que cualquier artista ya sacaba un disco en directo porque era una muestra de su creatividad cuando antes no lo era y vendía muchos discos. El caso español, por ejemplo, de Miguel Ríos es notorio. Miguel Ríos siempre ha declarado que el Rock and Ríos, el famoso doble en directo Rock and Ríos, está hecho a imagen y semejanza del Made in Japan. Y que la primera canción, la de Bienvenidos, está inspirada en un tema de Richie Blackmore, Spotlight Kid, de Rainbow. O sea, entonces, claro, la influencia fue enorme. No hubo grupo después que no haya grabado un disco en directo. Y eso, para bien o para mal, se lo debemos al Made in Japan. Por eso me aventuro a decir que cambió la historia del rock. Pasamos de los singles o discos en estudio a que cada artista, independientemente del estilo, fuera obligado o el propio artista solicitara a su discográfica que quiero grabar un disco en directo. Un disco también magnífico, ese Rock and Ríos de Miguel Ríos, que tiene su relación, como tú dices, con este Made in Japan de Deep Purple, que, como tú has explicado muy bien, desde ese punto de vista, por lo menos, sí, desde luego, cambió la historia del rock. Era típico encontrar discos en directo en otros tipos de música, ¿no? Frank Sinatra, por ejemplo, había grabado alguno. Johnny Cash, por ejemplo, con su directo en San Quintín y en Folsom Prison. Dentro del rock, pues Elvis sí había grabado algún disco en directo en Las Vegas y tal, pero no era un músico que escribiese sus propias canciones, sino que interpretaba las de otros. Y claro, en el contexto de una banda que crea sus propias canciones, que se consideran músicos creativos, pues es un salto importante esto de grabar un disco en directo, ¿no? Y sí es cierto que después prácticamente todos los grupos fueron obligados, o a veces, claro, por iniciativa propia también, a grabar discos en directo. Yo siempre he pensado que si los Beatles hubiesen durado un poquito más, acabarían grabando también un disco en directo después del Made in Japan de Deep Purple.
el título, Made in Japan, me hace pensar en ese país, en Japón, ¿no? Y entonces, en tu opinión, Carlos, ¿cómo se puede explicar el gran éxito que Deep Purple siempre tuvieron en el país del sol naciente? Pues yo creo que fue porque pusieron a Japón en el mapa, entonces. Japón era un sitio donde la cultura anglosajona no existía, nadie sabía inglés. Ian Pei siempre cuenta una anécdota que cuando llegaron a Japón él se perdió, salió a tomar algo por las calles y como nadie sabía inglés estuvo horas y horas andando por las calles de Tokio porque nadie le entendía y entonces los japoneses siempre han estado muy agradecidos. Hay un fanatismo tremendo a cada uno de los integrantes de Deep Purple porque les agradecen haber puesto a Japón en el mapa y que gracias al éxito tan grande del disco, pues grandes artistas hayan ido siempre a tocar a Japón. Entonces es como una especie de agradecimiento a Deep Purple y por eso siempre que han ido en grupo o con sus proyectos Raven, Whitesnake, etcétera, pues siempre son recibidos prácticamente como si fueran jefes de Estado, y es verdad, o sea, el fanatismo que hay allí hacia la saga Purple es muy grande. Y son grandes coleccionistas, es gente muy respetuosa. Los Purple mismo decían de que en directo veían a los japoneses sentados y hubo un momento que Richie Blackmore rompe una guitarra, se la lanza al público y el público, fíjate si eran educados, que le devuelven la guitarra. No, y a Richie se la vuelve a enviar otra vez y se la vuelven a devolver al escenario, ¿no? Cuando lo normal, cuando ven las imágenes gloriosas del California Jam en el 74, que Richie lanza la guitarra y la gente se pega por tenerla, y era algo habitual, la gente se pegaba por tener un trozo del mástil del otro, fuera de Richie o fuera de Pete Townshend, de los Who, de quien fuera. Pero en ese caso los japoneses eran muy respetuosos, muy agradecidos y entonces siguen teniendo mucha veneración hacia todo lo que sea Purple, ¿no? Yo creo que el tema es ese, que puso a Japón en el mapa de la industria discográfica, que sabes que eso mueve, antes eran millones de pesetas y ahora son pues igual algún millón de euros también. Tú has escrito este libro sobre el Made in Japan, pero para quienes quizá no están muy versados en la música de Deep Purple y además de este Made in Japan, el directo que cambió la historia del rock, ¿hay algún disco o discos en especial que te parezcan ideales para interesarse, para entrar en la música de Deep Purple? Pues si me permites, vamos a ver, complicado es igual que si coges a los Beatles, ¿qué disco recomiendas de los Beatles? Yo amo a los Beatles, me encanta. Y es difícil que diga un disco favorito, ¿no? Y eso pasa con muchos grupos. Pero si nos tiramos a la piscina, Antón, alguien que no haya escuchado a Deep Purple, si tenemos que... 5 álbumes, por ejemplo, 5 discos. Songs of Deep Purple, el primero del año 68, maravillosas versiones de los Beatles, psicodelia, algún tema propio, un sonido muy de finales de los 60, un órgano que era lo que no era habitual en esos grupos de pop, que marca un poco la diferencia, y una guitarra chirriante. Pero de repente, el segundo disco que podemos recomendar ya no se parece nada, que es Deep Purple in Rock, del año 70, la segunda formación con Ian Gillan, Roger Glover, Richie Blackmore, Ian Pace y John Lord, que es, digamos, cuando se inventa, por decirlo de alguna manera, el hard rock, el rock duro, ¿no? Entonces ahí tienes un nuevo grupo con el mismo nombre, pero que avanzan creativamente muchísimo más, dan un paso más allá, y si en el primero seguían la estela de los grupos ingleses y americanos de los 60, cierta influencia de Vanilla Fudge, un grupo que siempre les gustó mucho, de Jimi Hendrix, de Cream, en los 70 ellos ya crean su propio estilo. De Purple in Rock sería un disco básico, el Machine Head del 72, que es la piedra angular, las canciones prácticamente en que se basa el Made in Japan, el Machine Head del 72 sería el tercer disco. Después, cuarto disco, con el cambio de formación, con la entrada de David Coverdale y Glenn Hughes en una onda más blues, que es el disco Bar, el disco Quema, del 74, y el quinto disco yo citaría la reunión, el regreso de los Purple en el año 84 con un disco que volvió a vender millones de copias, que fue Perfect Strangers. La formación clásica del Mark II,
Lo que antes no comentamos, porque yo ya me enrollo demasiado, Antón, es que las diferentes etapas de Purple, sabes que se denominan Marks, ¿no? Etapas, pues de Purple Mark 1, Mark 2, que es el más famoso, Mark 3, que es el del disco Bar, después el Mark 4 con Tommy Bolin, y se reúne el Mark 2 en el año 84, una gira mundial estratosférica y un disco que los pone otra vez en el número 1, que es Perfect Strangers. Y con ese puedes escuchar a los Purple de los años 80, manteniendo el espíritu de un grupo de rock de los años 70, pero con un sonido totalmente actualizado a la nueva década. Yo creo que esos 5 discos, Sales of Deep Purple in Rock, Machine Head, Bar y Perfect Strangers, serían una buena base para empezar en lo que es el universo de Purple. Yo creo que sí. Evidentemente no de te todas iba... maneras, hay un que lo recomienda también Quentin Tarantino, que la nueva película sale Hash del primer disco que comentamos, del Sades, pero también mete una versión maravillosa que hicieron los Purple de Neil Diamond, que es Tacky Woman, que sale en la peli última de Tarantino, la de Una vez en América, que sale en el segundo disco de Purple. Pero bueno, el primero es el que trae la canción Hash, y en honor al fanzine, pues, y a la revista, podemos considerarlo un disco muy influyente. Iba a decir que evidentemente no te iba a pedir que nombrases solo uno porque sería realmente imposible. Como hablabas de los Beatles, yo no podría elegir solamente un disco, tampoco de los Stones o de cualquier otro grupo o solista que me guste, y creo que tu selección pues es magnífica y además nos da una idea también de, en cierto modo, una evolución del grupo a lo largo de los años, desde ese primer disco que mencionas hasta el quinto. Una de las razones por las cuales quería hablar contigo, Carlos, era, como ya dijimos al principio, el hecho de que se cumplían 25 años de la fundación del Club de Adictos a Deep Purple y también la consiguiente creación de la revista Hush. Y te he preguntado por algunas dificultades por las que quizá el grupo pasó a lo largo del tiempo, pero también me gustaría saber algunos recuerdos especiales que tú tengas de este primer cuarto de siglo del Club de Adictos a Deep Purple. Recuerdos son muchos, la memoria es complicada, pero desde luego impepinable. El primer recuerdo es conocer a los músicos de Deep Purple. Eso fue en A Coruña en el año 96, entonces conocer en persona a John Lord, a Ian Gillan, a Roger Glover y a Ian Pace, junto al nuevo guitarrista que tenía, que era Steve Morse, pues fue algo que nunca me pude imaginar en la vida. Ese es el primero, y en paralelo también tan importante, pues mi músico favorito. Yo siempre he sido muy seguidor de Ritchie Blackmore, y hace muchos años yo le envié una carta, un fax quejándome a Ritchie Blackmore por las constantes suspensiones de conciertos. Yo me quedé sin ver a Deep Purple con la entrada en la mano, billetes de avión, etcétera, en el 84, en el 88 y en el 93. Entonces, en el año 97, Ritchie Blackmore anuncia que crea un nuevo proyecto musical que se llama Blackmore's Night, en una onda diferente, más renacentista, otra historia distinta al rock duro. Y cuando presentan la gira española, pues la anulan también. Entonces yo, cabreado, le envié un fax a su oficina en Estados Unidos, simplemente como queja, porque para nada me imaginaba ni que la fuera a leer, ni mucho menos, pero bueno, era un desahogo. Ya teníamos el club en marcha, porque fue en el 97. Y la sorpresa, Antón, fue que recibo en casa, estaba un sábado por la tarde, pues una llamada desde Japón de Ritchie Blackmore invitándome al concierto de Madrid, el día 7 de diciembre del año 97, que me invitaba a ir. Yo ahí rápidamente negocié los siguientes días con su manager de que tenía que tener un encuentro con socios del club, y efectivamente conocí en persona a Ritchie Blackmore. Antes del concierto estuve con él, estuve después con él, y después nos fuimos al hotel a tomar champán con él y unas horas estupendas de madrugada, y estuvimos con él. Le regalamos una camiseta del Celta de Vigo, gracias a Javier Silvet, un socio del club, que también nos consiguió las camisetas para los músicos de Deep Purple cuando tocaron en Vigo. Entonces, conocer en persona a los miembros de Deep Purple, a Ritchie Blackmore, que lo meto en Deep Purple, pero fue una situación solista, digamos, de Ritchie Blackmore,
fue lo máximo que yo nunca me había podido imaginar. Y después conocer a Glenn Hughes, que fue otro miembro muy importante de Deep Purple, pues también sería, a nivel personal, para mí lo más importante, conseguir que otros socios en diferentes giras hayan estado con ellos en los camerinos, en backstage, pues son momentos buenos, de grato recuerdo, así como todas las convenciones, fiestas, conciertos que hemos hecho a lo largo de los años. Que aprovecho para comentarte que el 26 de este mes, celebrando el 25 aniversario, vamos a hacer el primer Hash Festival en Vigo, en el Templo de la Música Viguesa, que es la Iguana Club, un local que lleva ya también, debe llevar 30 años abierto, con música en directo. Y el día 26 de este mes hacemos el primer Hash Festival como aniversario del club, con 2 grupos que son Retro Blues, donde está un socio del club, Juan, y otro grupo que es Hoffman Legacy, y van a hacer versiones de todo un poco. Y yo creo que va a ser una noche maravillosa donde nos vamos a reunir, va a venir gente a Vigo de Madrid, de Canarias, de Santander, de Cataluña, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y queremos conmemorar el 25 aniversario del club juntándonos y disfrutando de la música en directo, que al final es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Como celtista desde siempre, pues me alegra saber que al menos en algún momento Richie Blackmore tuvo en sus manos una camiseta del Celta. Y has mencionado a Richie Blackmore en bastantes ocasiones ya como quizá el músico que más te atrae o que más te interesa entre los varios de Deep Purple, y me gustaría saber qué es lo que separa a Richie Blackmore de los demás en tu opinión. A nivel personal le separa que son mundos totalmente opuestos. Richie es una persona más tímida, es una persona más concentrada en sí mismo, por decirlo de alguna manera, y no congenia muy bien con el resto. De todas maneras, Richie Blackmore está viviendo una época de felicidad a nivel personal, con lo cual es mucho más cercano, pero siempre fue un músico más huraño, más lejano, ¿no?, al resto. Por eso que nos hubiera invitado y que nos hubieran llamado para conocernos, pues fue un gran detalle. A nivel musical, lo que les separa a ellos son las relaciones personales. O sea, Richie Blackmore no se lleva bien con Ian Gillan y no pueden estar en el mismo escenario juntos, ni pueden estar en el mismo estudio de grabación. Son maneras de ver la vida totalmente diferentes, y a nivel musical a mí siempre me llenó mucho cualquier músico de los Purple, pero Richie Blackmore me llenó mucho tanto con Deep Purple, era el compositor de todas las canciones, y luego su época con Raybon, pues es mi segundo grupo favorito. Entonces, Richie para mí siempre ha sido una influencia. Si hubiera sido guitarrista, seguramente sería mi guitarra favorita de siempre, aunque copiar nunca estaría bien, copiar no hay que copiar. Pero Richie Blackmore yo creo que marcó una forma de ser, una forma de comportarse en el negocio. Siempre quiso estar al margen del negocio, siempre fue bastante coherente consigo mismo, y le salieron bien las cosas. Tuvo mucho éxito con Deep Purple, repitió prácticamente el mismo éxito con Raybon, y llegó un momento en que decidió pues irse con su mujer y hacer música con Black Moose Night, con la cual sigue teniendo también mucho éxito en otras tesituras, pero también ha montado Raybon para algunos conciertos en directo, escogidos y seleccionados, y ha sido el músico que elegiría siempre como el músico favorito. Después estaría Jon Lord, Anton. Después estaría Jon Lord, el teclista de Purple. Yo creo que los dos son los que le han dado el sonido a Purple en las diferentes etapas. Escuchan la voz de Carlos Fernández, que nos llega claramente desde el otro lado del océano. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, y esto es el episodio número 20 del podcast Discos Memorables, que podrán escuchar muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Es para mí un verdadero placer hablar con Carlos y hablar de esta banda grande entre las grandes, que es Deep Purple. Y para ir cerrando ya un poco la conversación y hablando también un poco más acerca de recuerdos, supongo que tú habrás visto a Deep Purple y a los diferentes músicos de la saga Purple en concierto en más de una ocasión. Me aventuro a decir que es así. Y me gustaría saber si hay algunos conciertos en particular de los que guardas un recuerdo especial.
Pregunta difícil, haces preguntas muy difíciles. Ya te dije que no iba a ser fácil, no te lo iba a poner sencillo, ¿no? Hombre, y haces muy bien, Antón. Pues, hombre, el primer concierto siempre es como el primer amor, o la primera casa, o el primer coche que compras, ¿no? El primer concierto siempre está. Pero si tuviera que elegir dos conciertos de Purple, pues uno sería cuando en el año 99, cuando hicieron la gira con la Orquesta Sinfónica, recreando el famoso concierto para grupo y orquesta del año 69. Era una banda sinfónica haciendo los temas de Jon Lord, y entonces hicieron un concierto muy especial en Madrid, con muchos invitados, con la Steel Morse Band, estuvo Ronnie James Dio, Miller Anderson. Fue como un espectáculo de celebración de la música de Deep Purple, pero con una orquesta sinfónica muy potente detrás. Que no era versionear las canciones de Purple con una orquesta, que es otro concepto que llevan otros músicos, eran temas sinfónicos creados por Jon Lord, interpretados para un grupo de rock y para una orquesta, con lo cual para mí eso fue muy, muy, muy interesante. El segundo sería La Despedida, que tiene ese sabor agridulce. Jon Lord en el año 2002 pues anunció que dejaba los escenarios al nivel como hacen Purple. Purple es un grupo que sigue haciendo 70, 80 o a veces 100 conciertos al año. Es una maquinaria muy pesada de llevar en directo, sobre todo cuando ya tiene 70 años. Entonces Jon Lord en el año 2002 decidió abandonar, pero lo hizo muy elegantemente. Ellos eran un grupo inglés, netamente inglés, aunque hayan tenido músicos norteamericanos como Steve Morse o Tommy Bolin, pero se quiso despedir Jon Lord del público inglés, con lo cual hizo una última gira en Inglaterra, donde ya estaba el nuevo teclista, también el afamado Don Airey, que ha tocado un montón de gente. Si pones en Wikipedia Don Airey, el teclista, te salen 200 músicos correlacionados con el Metro Tool, Black Sabbath, de Gary Moore, Colosseum, era la mano derecha de Gary Moore en la época blues, o sea, un músico impresionante. Entonces lo que hacían los Purple era ir como el nuevo teclista, pero Jon Lord aparecía en el concierto y hacía la mitad del show. Y allí nos fuimos. Me fui con mi mujer, me fui con dos socios, con mi mujer Majo, con dos socios de Vigo, con Piño y con Rosa. Fueron otros socios del club, Félix de Barcelona, Sito de Madrid, etcétera. Y fuimos al mítico Hammersmith de Londres, que era el local, uno de los locales míticos de conciertos. Y allí vimos la despedida. Fue muy emocionante cuando en Perfect Strangers se apagan las luces y sale Jon Lord y hace el concierto a medias con el teclista, con Don Airey, y fue muy entrañable. Esos dos, tocaron dos veces en Vigo. Tocaron en el 98 y en el 2000, llenando el parque de Castrelos para 30.000 personas. Eso es imborrable también. Serían esos los conciertos de Purple en Vigo. En la vida nos podíamos imaginar que un grupo tan grande tocara en Vigo. Te digo, en la vida cuando teníamos los 14, 15 años, siempre fantaseábamos diciendo, ¿te imaginas Pink Floyd en Vigo, Deep Purple en Vigo? Pero bueno, pasaron a los años y Pink Floyd no, pero una lástima. Pero a Purple sí, los vimos dos veces, y porque ellos quisieron tocar en Vigo porque sabían que era la ciudad de su club de fans, con lo cual era un detalle que también nos gustó mucho. Ahí fue cuando Javier Sirvent de nuevo consiguió las camisetas del Celta y se las regalamos a los... Son muy futboleros los Purple, ya sabes, Antón, con lo cual quedaron encantados con las camisetas del Celta. La que le regalamos a Richie Blackmore era de Maciño, del futbolista internacional brasileiro, y Richie quedó muy agradecido y todos los músicos de Purple por el detalle. Maciño siempre ha sido uno de mis jugadores del Celta favoritos de la época que yo recuerdo, porque por supuesto el Celta tiene una historia larguísima y hay jugadores que yo nunca vi jugar y que sé por los libros de historia, que son pocos acerca del Celta, que son buenos, pero Maciño ha sido para mí siempre un jugador muy especial. Y bueno, que haya podido jugar en el Celta un campeón del mundo como él, pues es un verdadero honor para todo celtista, ¿no? Hombre, claro que sí, claro que tienes mucha razón. Y Deep Purple tocaron en Vigo, pues todavía en plenitud de facultades, no como a veces vienen grupos en los que queda un miembro de la banda original o dos, ¿no? En este caso sí que fue un concierto, supongo, memorable, ¿no? Muy bueno, sí, estaban 4, de los 5 del Made in Japan estaban 4. El único nuevo era Steve Morse, el guitarrista. Pero poder ver en tu ciudad a Jon Lord, a Ian Gillan, a Roger Glover, a Ian Pace, fue impresionante. De hecho, trajimos a Ian Pace a una celebración, el 16 aniversario de nuestro club,
tocó en Vigo y lo tuve en mi casa y estuvo con socios del club Poesía Pace, que vino a propósito a tocar aquí. Y eso también fue uno de los episodios históricos. Por eso antes te decía que la memoria es complicada. Si tuviéramos 2 horas más, nos recordaríamos más cosas. Pero la visita de Ian Pace fue un punto y aparte en la historia del club también. Tener a Ian Pace en un encuentro privado con los socios, ya te digo, hay que tener en cuenta la inaccesibilidad de estos grandes músicos para estar con los fans. Es muy complicado. Entonces, que se presten, como se han prestado a ellos, a compartir parte de su tiempo con nosotros, pues es una gozada y muy agradecidos estamos. En eso quería indagar precisamente un poco. ¿Cómo es eso de tener a Ian Pace en tu casa? Porque yo me imagino a algunos de mis ídolos y tenerlos en mi casa y no puedo ni imaginarme lo que sería eso, ¿no? El secreto no te lo puedo contar. O sea, cómo se consiguió, no se puede decir. Ya que viniera a Vigo. Pero no, fue por un chico de Vigo estupendo, por Roberto, que tenía ahí unos contactos y me dijo, oye, puedo traer a Ian Pace a Vigo y celebramos el aniversario. Y dije, fabuloso, pero con una condición, Roberto, que tiene que venir a casa y tiene que estar con socios del club. Si no, no hacemos nada. Y efectivamente, llegó por casa Ian Pace, estuvo aquí, vio la colección de discos, nos sacamos fotos, nos abrazamos, estuvo con los socios, compartió mucho tiempo con socios, tanto en casa como después del concierto, cuando marchó el público, y muy bien, una experiencia impresionante. Y para terminar, Carlos, yo evidentemente decir que Deep Purple es una banda influyente, pues es decir poco, la verdad, porque es mucho más que eso, va mucho más allá de ese tipo de palabras o de ese tipo de frases, ¿no? Pero yo me pregunto si tú, como experto y verdadero fan del grupo, apasionado por su música y por sus diferentes ramificaciones, hoy en día escuchas a alguna banda en la que digas, pues aquí escucho yo, o encuentro yo, o adivino yo las huellas de Deep Purple. ¿Hay alguna banda o algunas bandas actuales que de alguna manera le rinden tributo musical en su sonido? Es complicado, pero yo creo que por varios factores, Antón. Primero, que ya no hay industria discográfica. No hay, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal, no hay una industria que, aunque escribiera a los músicos o a los artistas, pues también los ponía ahí arriba, ¿no? Entonces, sí que hay una influencia, como tú bien dices, muy grande, pero como Purple no es solo un grupo de rock duro al uso, la influencia de Deep Purple trasciende y va a músicos de diferentes estilos, pues es complicado, ni tampoco a mí me gustaría que hubiera una banda que siguiera. A mí lo que siempre me ha gustado mucho es la originalidad en la música, ¿no? Beatles no tenía nada que ver con los Rollins, aunque hubiera elementos comunes, pero vemos que son universos diferentes. Pink Floyd con Yes hay partes en común, pero son universos diferentes. Huellas de músicos que tengan influencia de Deep Purple, puede haber unos cuantos, pero yo tampoco veo que nadie siga lo que es, porque tampoco igual tendría, no sé cómo decirte, el respeto de la gente. Yo creo que cada grupo tiene que tener su propio estilo, su propia impronta. Lo que sí es cierto es que hay un grupo español buenísimo, fantástico, que están haciendo el 50 aniversario. Hicimos una fiesta con ellos, que son los sevillanos Storm, que en el año 74 seguramente hicieron el disco más cercano a lo que podía ser Deep Purple. Entonces Storm es un grupo que sigue hoy en día, y si vas a un concierto de ellos vas a notar mucho la influencia de Purple. Podría ser el gran grupo que siguiera la estela de Deep Purple con una dignidad tremenda, pero porque son grandísimos músicos, pero con su propio estilo, ¿sabes? Con su propio estilo. Pero la industria hoy, para bien o para mal, son miles y miles de grupos. Es difícil que los grupos alcancen lo que alcanzaron estos grandes grupos, y además cada uno tenía su propio estilo. Uriah Heep podía ser cercano a Deep Purple, pero eran también cosas muy, muy diferentes. Nos podían gustar a quien nos gustara uno u otro, pero es complicado. Yo no veo a nadie, al contrario, a mí tampoco me gustaría mucho a nivel personal, ya te digo. Yo escucho mucho a Steve Hackett, a Marillion, a Asia, a Asfalto. Son grupos diferentes, cada uno con su estilo, y a mí realmente es lo que me atrae la música, no la personalidad, que tiene que ver Tom Petty incluso con Bob Seger, y me encantan los dos, no sé cómo decirte, ¿sabes, Antón? Sí, sí, pero si fueran copias parecidos,
a mí personalmente no me gustaría, con lo cual casi prefiero, aunque eso sí, respeto absoluto por los Stores de Sevilla porque tienen su propio estilo, su propia historia, pero claro, ellos beben mucho de las fuentes. Esos duelos, ¿cómo diría yo? Esos duelos de teclado y de guitarra, que solo parecía que Blackmore y Lorro eran capaces de hacerlo, los Stores lo pueden hacer, y como un batería que sería Liam Pace español, ¿no? O sea, los Stores sería el grupo que yo recomendaría para cualquier seguidor de Purple, eso con los ojos cerrados. Que además son un grupo capital y pionero dentro de eso que se dio en llamar el rock andaluz, ¿no? En los años 70. Sí, con ese toque más rockero que Triana o que Smash, fueron como la continuación Smash, los míticos Smash lo dejaron, aparecieron Store, que arrasaron con todo, que bueno, la historia de Store daría para un capítulo más, porque tiene muchas cosas buenas, interesantes, tienen un final por desgracia que llega al servicio militar, que rompía los grupos en España porque les cortaba casi 2 años de su vida, y luego llega Triana. Aunque estén encuadrados en el rock andaluz, son un grupo netamente, son menos andaluces, menos flamencos, digamos, menos arábigos y más anglosajones. Carlos Fernández, fundador del Club de Adictos a Deep Purple, y me gustaría saber para terminar, Carlos, si alguien está escuchando esta conversación porque le interesa Deep Purple pero no es socio del club y está interesado en ser socio del club o interesada en ser socia del club, pues ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debe hacer alguien que esté escuchando esto para unirse al Club de Adictos a Deep Purple? Pues mira, yo creo que lo más cómodo, una de las ventajas que comentábamos antes de Internet, tenemos una página de Facebook muy fácil que es Club de Adictos a Deep Purple. Si nos envían un mensaje desde allí, ya enseguida contactamos con ellos, les contestamos y ya les explicamos todo cómo hacer, porque de hecho hay socios en todo el Estado español, pero también hay socios fuera del Estado. Nosotros enviamos la revista a Cuba, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Irlanda. Tenemos socios repartidos por muchos sitios, con lo cual lo más fácil es localizarnos en el Facebook, Antón, Club Adictos a Deep Purple, mandarnos un mensaje, mira, me interesaría, quiero saber de vosotros o tal, y enseguida les contactamos, les contestamos y les damos la información que necesiten. Y muchas gracias a ti por brindar esta oportunidad. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, y quien esté en Vigo, que es donde realmente se formó el Club de Adictos a Deep Purple, el día 26 de octubre de este año 2019, en el ya legendario Club La Iguana, pues tenemos el Hash Festival, ¿no? En el cual pues se van a celebrar realmente por todo lo alto esos 25 años del club. Exactamente, ahí esperamos a todos los fans de Purple y amantes del rock en general que vengan a pasar una fantástica noche de rock and roll, de buena música, con un grupo de Redondela, con otro grupo de Marín, excelentes músicos que nos lo van a hacer pasar muy bien. Y música de fondo, por supuesto, los clásicos de los años 70. Pues ya me gustaría a mí poder estar allí, te aseguro que iría si pudiese, pero claro, estas 5.000 millas que nos separan pues lo hacen difícil, ¿no? Ojalá, si no es en esta, en otra ocasión. Sabes que estás invitado y sería un placer inmenso tenerte y recibirte aquí, Antón, por supuesto. Sabes que el club es tu casa también. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Tengo yo muy buenos recuerdos relacionados contigo. Eres una persona magnífica y además de la que, bueno, que está ligada a muchos de mis momentos de niñez y de juventud con mi padre, con Antonio García Teijeiro. Tú, de alguna manera, siempre has sido una presencia constante y para mí ha sido un verdadero placer poder tenerte aquí. Llevaba tiempo ya queriendo tenerte como invitado en este podcast Discos Memorables y de veras que ha sido un placer poder hablar contigo y celebrar de esta manera a través de Internet y a través de YouTube los 25 años de este Club de Adictos a Deep Purple. Muchas gracias, Carlos Fernández. Y Carlos, ya sabes que también este podcast y los demás que yo hago en el canal también son tu casa, así que cuando quieras volver y hablar de Deep Purple o de cualquier otro tema, estás invitado de manera permanente. Pues, querido Antón, muchísimas gracias, porque yo me acuerdo cuando aún eras pequeñito y te tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño como a ti y tu familia. Te vi crecer, me fui enterando de tus éxitos profesionales y personales y para mí es un placer inmenso ver cómo se ha ido desarrollándose la vida
aprecio enormemente a tu padre, un gran escritor, una gran referencia para mí, con el cual he aprendido mucho de música y otras cosas. Antonio García Teijeiro es una persona estupenda y fabulosa, igual que Susi y no a tu familia al completo. Os he querido mucho, os quiero y os querré siempre. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que me has brindado para difundir el Club de Editores Deep Purple y la revista Hash. Y un abrazo enorme y, como decimos en Galicia, un biquiño moi grande e volve por outro país. Un biquiño moi grande para ti tamén. Moitas grazas, Carlos Fernández. Carlos Fernández, el fundador del Club de Adictos a Deep Purple y de la revista Hash, ha sido nuestro invitado de hoy en el episodio número 20 del podcast Discos Memorables, que ustedes van a poder escuchar muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este episodio, grabado en el año 2019, en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión aquí en el podcast Discos Memorables.